temas que vamos a ver ahora, es básico saber eso. Ay, perdón por el retraso de la señora coordinación. No tenía confusión con el cable HDMI. Y esto sigue siendo fundamental, entonces ustedes se sepan las concentraciones iónicas, que lo preguntamos varias veces, y tiene que seguir siendo algo que ustedes sepan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el movimiento iónico va a seguir estando determinado por la concentración y las cargas, pero el principal factor determinante es la concentración. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? En la célula cardíaca, que es la que estamos estudiando ahora, la misma distribución de estas concentraciones, ¿cierto? En el extracelular está más concentrado el sodio y el calcio, este extracelular, ¿ya? Y en el lado intracelular está más concentrado el potasio, ¿ya? Es fundamental esto para el funcionamiento cardíaco, es fundamental la concentración iónica. La más compleja es la concentración del potasio, que genera cambios de la función cardíaca, y también, ¿cierto?, el pH sanguíneo, que puede generar cambios de la función cardíaca. Entonces, en esta parte del curso vamos a integrar un poco esos conocimientos. Vamos a ver los cambios que se generan en los desequilibrios ácido básico, en la función cardíaca, en los cambios que se generan en la concentración iónica, en la función cardíaca, ¿ya? Por ejemplo, los aumentos de potasio obviamente generan un cambio en la función del corazón y desvían el segmento ST del electrocardiograma, ¿ya? Las disminuciones de potasio también. Los cambios de calcio también generan cambios, porque obviamente usted sabe de la fisiología 1 que la célula cardíaca se contrae gracias al ingreso de calcio desde el extracelular. Entonces, cualquier elemento que genere un cambio en la concentración extracelular de calcio produce un cambio en la función cardíaca, ¿ya? Entonces ahí están los efectos de la hipercalemia, los efectos de la hipercalcemia, que espero que a esta altura ya las diferencien, ¿cierto? Calemia, potasio; calcemia, calcio. Ya. Bueno, esto lo vamos a recordar. Justo quedó fuera de la... Pero en los primeros canales de sodio, ¿cierto?, que son los canales de sodio rápidos, son los canales predominantes en esta fase, en la fase 0 de la célula miocárdica. ¿Ya? Esta es la célula miocárdica, esta es la célula marcapaso, ¿ya? Estas están agrupadas en los nodos, estas son las células del músculo cardíaco. Entonces, los canales rápidos de sodio son predominantes en esta fase, son dependientes de voltaje, ¿ya? Y tienen el mismo circuito que vimos anteriormente, o se activan, se inactivan y se cierran, en esa secuencia que vimos en la fisiología 1. Súper importante esto. De aquí en adelante lo van a ver muchas veces. Por ejemplo, esos canales dependientes de voltaje de sodio son sensibles a un fármaco súper utilizado que se llama lidocaína, ¿ya? Que hoy día hay toda una guerra, toda una pugna en la gente que hace estos tratamientos cosméticos sin tener el título de médico, y que por suerte hoy día el ISP lo está regulando, lo está legislando eso, y lo está tratando de regular, porque en definitiva, si tú no tienes un conocimiento de esto, no asocias que, por ejemplo, que la lidocaína es cardiotóxica y te puede producir una arritmia. Porque la lidocaína afecta a esos canales, pues los canales de sodio dependientes de voltaje, usted lo está viendo, son fundamentales en la fase 0 de la excitabilidad de la célula cardíaca, ¿ya? Bueno, en los canales lentos de sodio, ¿cierto?, los IF, la corriente IF de sodio, ¿cierto? Aquí está slow sodio, ¿cierto?, los canales lentos de sodio. Esos canales pertenecen a una corriente que está aquí, que es una corriente pasiva, que se llama corriente marcapaso, ¿ya? Y ahí están los canales de sodio, ¿ven? Entonces, esos canales son canales sin compuerta, que están siempre abiertos. Entonces, cuando esta célula llega al estado de reposo, empieza a haber una corriente iónica de sodio y calcio, y de esa forma se aproxima al umbral y se genera el potencial de acción, ¿ya? Acuérdense que todos estos otros canales se activan cuando la célula llega al umbral, ¿ya? Después tienen los canales de calcio, el tipo L, ¿cierto?, que lo encontramos en la membrana plasmática de ambas células, ¿cierto? Y este contribuye, como dice allí, ¿cierto?, a dos partes, ¿ya? Este canal tipo L contribuye en dos fases. Contribuye a la fase MZ, que es la fase 2, ¿ya? Y contribuye a la fase 0 de la célula marcapaso, ¿ya? Están en las dos.
ese canal de calcio tipo L tiene una característica que ustedes lo... No aparece en este, no aparece aquí. Pero bueno, hay cosas que aparecen y aquí no aparece, y por eso estoy yo aquí. ¿Sí? Ese canal también es sensible a ligandos. ¿Ya? O sea, la proteína quinasa A puede activarlo y eso hace que la adrenalina sea capaz de aumentar la frecuencia cardíaca y todos los factores que producen una activación de la proteína quinasa A, como la DH, como la angiotensina 2, como la adrenalina, como el cortisol, pueden generar una apertura de estos canales y pueden favorecer el aumento de la contractilidad cardíaca. ¿Ya? De hecho, cuando vean fisiopatología van a ver que la activación crónica de esta hormona puede conducir a que al ingreso de calcio producido por los canales de calcio tipo L active la transcripción de genes y genere la hipertrofia cardíaca, que es lo característico que ocurre en la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Bueno, también está el canal de calcio tipo T, que es un canal que participa en la corriente marcapaso. Ahí está, mira. ¿Ya? Esta imagen yo la obtuve de un artículo científico, está tal cual como el único que está diferente es este, que aparece como KS. ¿Ya? El único que es distinto, lo demás está todo tal cual como lo hemos visto hasta hoy día. El KS es el KI, ¿sí? Que este. Bueno, después tiene los de potasio, también vamos a mirar los de potasio y sus características. Entonces está este de corriente rectificadora de potasio, ¿cierto? Que son los que ayudan a la fase de reposo, ¿ya? Entonces ahí también es súper importante esto, diferenciarlos, son distintos, estructuralmente son distintos. No tenemos que aprender cuántos dominios transmembrana tienen, ¿cierto? Ni en qué sitio de unión se une nada, no hay que entrar en eso, pero sí hay que saber que son distintos, ¿ya? Porque ustedes, como les decía ayer en la clase, cuando vean el próximo año en el curso de farmacología los antiarrítmicos son 4 familias de antiarrítmicos que se subdividen en 2 familias, las 4 familias, por lo tanto son 8 familias de fármacos que todos se unen a canales iónicos específicos. Entonces dice, los fármacos de la familia 1A se unen al canal de sodio dependiente de voltaje. Entonces, los fármacos de la familia 2B se unen al canal de potasio de la corriente rectificadora de la fase 4 y así, ¿ya? Y cada uno tiene su aplicación porque en definitiva al usar un medicamento de eso usted va a estar cambiando el comportamiento que tiene yo tengo las clases de antiarrítmicos y tengo por ejemplo que la lidocaína hace esto, desplaza esta curva hacia acá, entonces retrasa la generación del potencial de acción, ¿ya? Y se usa para tratar las taquicardias ventriculares, ¿ya? Y todo tiene un sentido después. Tienen que ir sumando cositas, ¿ya? Bueno, también está, ¿cierto? El que es distinto, que le decía yo, ¿cierto? Aquí aparece como ITO, ¿cierto? Y en este texto aparece como KS, ¿ya? El canal de potasio que inicia la repolarización, ¿cierto? Pero que se inactiva rápidamente, por lo tanto, después prosigue la corriente de calcio, del canal de calcio tipo L, ¿cierto? Y la activación del canal de potasio rectificador, y eso genera esta meseta. ¿Sí? Que tú también ahí lo que hacen, ¿cierto? Usan medicamentos que son antagonistas de calcio, antagonistas de potasio, y hacen que la meseta dure más o la meseta dure menos, ¿ya? Por ejemplo, los fármacos que se llaman inótropos positivos, que aumentan la fuerza contráctil, alargan la meseta, ¿ya? Y eso normalmente lo que hacen es abrir más canales de calcio para alargar la meseta. Entonces, yo los invito a que hagan ese análisis ustedes cuando estudien. Primero, esto aprendido de la fisiología 1 y después empezar a ver qué podría ocurrir si nosotros cambiamos el comportamiento de algunos de estos canales iónicos, y eso lo tienen que ir desarrollando en su cabecita para que puedan responder las preguntas de las evaluaciones, ¿ya? Porque las preguntas de las evaluaciones siempre están orientadas a que usted piense y aplique la materia, pues no las cosas que uno, no sé, cuando el doctor Cuevas también le va a contar, porque nos formamos igual, las cosas básicas uno las da por sentado, ¿sí? Es como que eso te lo dan para la casa. Uno viene a la universidad más bien a integrar y pensar y asociar y relacionar las cosas para poder
Porque esto estaba en el Gayton, en el Gannon, en todos los libros. ¿Ya? Bueno. Después tenemos, ¿cierto? Este que es muy importante, pues mira. Es un canal de potasio sensible a ATP. Entonces, mira, su función está inhibido por el ATP. Y se abre cuando disminuye el ATP. Entonces ese canal va a abrirse cuando el corazón esté en un estado de hipoxia. ¿Ve? Un estado de hipoxia o una deprivación de nutrientes también, ¿cierto? Entonces se va a abrir y si se abre, ¿qué va a pasar? Porque contribuye a qué fase? No, o sea, el canal de potasio que se abre y que va a producir que la célula se... Ya, pues esto va a bajar. Y si esto baja, ¿qué pasa? ¿Y qué consecuencias tiene eso el paciente? ¿Disminuye? Disminuye la frecuencia cardíaca. Y si se hiperpolariza aquí, ¿qué consecuencias tiene eso para el paciente? ¿Disminuye? El inotropismo. Bien. ¿Quién lo dijo eso? Bien, Diego. Disminuye el inotropismo. Entonces, cuando hay falta de oxígeno en la célula miocárdica, que es lo que ocurre en el infarto agudo del miocardio, ¿cierto? La célula miocárdica pierde su capacidad contráctil y su frecuencia cardíaca disminuye. ¿Ya? Yo lo he visto en situaciones experimentales, ¿cierto? En que hace un paro respiratorio y la frecuencia cardíaca empieza tut. Y ahí tenéis como 2 minutos para que respire de nuevo y si no, se muere. ¿Ya? Bueno. Este que está aquí, mira, es un canal de potasio sensible a acetilcolina. Entonces se activa con la presencia de acetilcolina. ¿Ya? Entonces tú dices, el nervio vago que estimula la síntesis de acetilcolina, o que libera acetilcolina en el corazón, ¿cierto? Estimula a ese canal y también va a producir lo mismo que la hipoxia. Una disminución principalmente de la frecuencia cardíaca, porque ahí en los receptores muscarínicos están ubicados los nodos. Secundariamente puede producir una disminución de la contractilidad, pero el principal factor que afecta el nervio vago es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, eso va a alargar la pausa en el nodo atrioventricular y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Esas dos cosas va a generar. ¿Sí? Listo. Y eso tienen que empezar a asociar. Ya. Entonces, estas células cardíacas son dos células. Una célula que se llama con potencial de acción de respuesta lenta y una célula que se llama con potencial de acción de respuesta rápida, por la forma que tenían los potenciales. ¿Ya? Que aquí la vamos a mirar. Entonces esta es respuesta lenta porque la corriente marcapaso hace que exista una lenta despolarización. Y este es con respuesta rápida porque el paso de iones entre las células hace que se genere un potencial de acción rápido. Esto. ¿Ya? Una característica fundamental que tienen estas células, que es fundamental para el funcionamiento cardíaco, es su largo periodo refractario efectivo. ¿Ya? Que no la hace excitable sino hasta el periodo supranormal, que es el final, ¿se acuerdan? Entonces aquí hay un periodo refractario absoluto, un periodo refractario efectivo y un periodo supranormal. Y esto que muestra aquí abajo, ¿qué muestra esta imagen de aquí? ¿Ah? Claro, I es la corriente, ¿cierto? O G es la corriente. Entonces aquí tienes la corriente del sodio, ¿cierto? Está aumentada en la fase 0. La corriente del calcio está aumentada en la fase 2. Y la corriente de potasio está aumentada en la fase 3 y la fase 4. Eso muestra. Y ahí el mismo ejercicio va para la célula marcapaso. ¿Ya? Sí, una cosita. En el caso de la célula marcapaso, usted decía que el umbral, si llega al umbral, obtiene la corriente marcapaso, obtiene un flujo único de sodio, pero ahí en la constancia no sale escrito. Ah, no está, pues, pero no pusieron nada. Sí, pero es la corriente de sodio y calcio. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, tú tienes todos los elementos que aumentan el flujo de calcio, principalmente, que eso puede cambiar, porque la corriente de sodio es pasiva, pues es una corriente pasiva, eso no lo podemos cambiar. Pero todos los que cambian la corriente de calcio generan un cambio en la excitabilidad de la célula marcapaso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
manda para determinar el periodo refractario absoluto? Es la meseta generada por el calcio, por el flujo de calcio. Por eso que si tú aumentas el flujo de calcio, aumentas el periodo refractario, y eso puede, por ejemplo, ser parte del tratamiento de una arritmia. Hay arritmias que se tratan así, porque tú aumentas el periodo refractario efectivo y entonces disminuye la probabilidad de generar una extrasistolía, por ejemplo. ¿Ya? Que las extrasistolías son esas contracciones prematuras del ventrículo, que uno puede tener extrasistolía. De hecho, lo normal es que tú tengas de 3 a 5 extrasistolías en un periodo de 24 horas. ¿Ya? Pero si tienes así como muchas extrasistolías, la extrasistolía puede asumir el... Extrasistolía significa que se contrae el ventrículo aisladamente. Eso se puede transformar en una taquicardia ventricular que son mortales. ¿Ya? Entonces, cuando quieren determinar si una persona tiene riesgo de eso, le hacen un holter de electrocardiograma, que le ponen el electro, pero anda 24 horas con el electro. Entonces ven cuántas extrasistolías tiene durante 24 horas. Porque a veces hay gente que durante la noche le baja la frecuencia cardíaca terriblemente, ¿sí? Y los atletas, por ejemplo, o hay gente que, no sé, los disautonómicos, le baja la frecuencia cardíaca un montón. ¿Ya? Bueno, esta imagen yo la traje nuevamente porque es súper importante, ¿sí? Porque nos muestra la secuencia de activación del ventrículo. ¿Ya? Entonces, mira, si tú miras el ventrículo, mira esta imagen, ¿eh? La otra es como una imagen del ventrículo puro. ¿Ya? Pero esta imagen del ventrículo, ¿usted me podría decir qué parte del ventrículo se activa primero? ¿El? El tabique, bien, pues súper bien, ¿viste? Bien. ¿Y el tabique desde qué lado hacia qué lado? De izquierda a derecha. ¿Están todos claros, cierto? Porque los colores, el rojo es 0 milisegundos, 10 milisegundos, entonces lo rojo es lo más rápido y lo azul es lo más lento. Esta es la última parte que se despolariza. Ya, el músculo cardíaco, ustedes no sé si lo han visto alguna vez o lo ven en anatomía, ¿cierto? Como es como una cáscara naranja. Tú la sacas y decís, ya, y como las células están conectadas, entonces yo le paso a Javier un estímulo y Javier lo pasa a los compañeros. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? Ahora, si uno de ustedes está enfermo, por ahí el estímulo va a pasar más lento. ¿Ya? Y eso que pase más lento puede hacer lo siguiente, porque el nodo sinusal en definitiva manda el estímulo a los dos ventrículos. ¡Pum! Y corre el estímulo. ¿Cierto? Pero si uno está más lento, eso puede hacer que el último de allá, que es Pablo, ¿cierto? Que con Bastián se encuentran los dos excitados así y no se excitan porque están refractarios, ¿cierto? Pero si uno por aquí pasa más lento, eso puede hacer que Pablo excite a Bastián y genere un estímulo para acá. Y eso es un mecanismo de arritmia que se llama reentrada. Y es grave, porque en definitiva lo que estamos entendiendo nosotros es esta secuencia de activación que estamos entendiendo nosotros, ¿sí? Permite que el corazón funcione como una bomba. Permite que el atrio se contraiga y empuje la sangre hacia el ventrículo, y permite que el ventrículo se contraiga y empuje la sangre hacia las arterias. Entonces imagínate que después que ocurrió eso, o sea, el ventrículo genera un estímulo aislado. El ventrículo, al generar un estímulo aislado, va a despolarizar el corazón desde su lado. Y eso puede generar, ¿cierto?, un reflujo de sangre, o puede generar, ¿cierto?, una contracción anómala del corazón que hace ineficiente el funcionamiento del corazón como bomba. Por eso que las arritmias son graves. ¿Ya? Cuando una persona tiene una arritmia, la que comentábamos ayer, ¿cierto?, que el atrio y el ventrículo se contraen al mismo tiempo, eso afecta finalmente la capacidad que tiene el corazón de bombear sangre. Y el corazón, mira. Algún día van a partir el semestre. Eso tiene esta consecuencia, mira. Si nosotros, el corazón bombea una cantidad de sangre por minuto. Eso se llama gasto cardíaco, la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Todo el sistema neuroendocrino de nuestro cuerpo responde a eso, al gasto cardíaco. Entonces,
Si el corazón no está funcionando eficientemente como una bomba porque tiene una arritmia, ¿sí? Cae el gasto cardíaco. Y cuando cae el gasto cardíaco responde el sistema simpático. ¿Y qué va a hacer el sistema simpático? Va a hacer que el corazón se contraiga más y con más fuerza. Y el corazón tiene un problema. ¿Sí? Es como que tú me digas, oye, me duele la rodilla y le digo, corra. ¿Sí? Lo mismo. Entonces va a funcionar cada vez más anómalo. ¿Ya? De hecho, ustedes van a ver que en el tratamiento del infarto, cuando una persona tiene infarto, una de las líneas del tratamiento del infarto iniciales es usar beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque el corazón infartado, ¿cierto? Cayó el gasto cardíaco y su cuerpo responde a la caída del gasto cardíaco con adrenalina. Y yo sé, o ustedes saben, ¿cierto?, que esa adrenalina va a empeorar la situación. Entonces, una de las líneas iniciales del tratamiento de eso es usar un beta bloqueante, que es un fármaco que bloquea la acción de la adrenalina en el corazón, para evitar eso. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que pensar eso, que el corazón funciona para mantener el gasto cardíaco. Esa es la función principal del corazón, mantener el gasto cardíaco, porque con el gasto cardíaco asegura un correcto aporte de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. Los vasos sanguíneos tienen por función mantener la presión arterial media. Y eso determina el flujo sanguíneo regional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una hipertensión, ¿qué problema genera la hipertensión? Bueno, hay sistemas de respuesta que tenemos nosotros en distintos vasos sanguíneos que responden a la hipertensión. Y eso va a generar, ¿cierto?, que el flujo sanguíneo regional esté comprometido. ¿Ya? Pero miremos desde el lado del corazón, todavía no salgamos a los vasos sanguíneos, que eso es hemodinámica y es bien especial. Pero si la presión arterial está aumentada, el corazón, para mantener el gasto cardíaco, tiene que bombear sangre. Pero para bombear sangre tiene que vencer la presión arterial. Y si la presión arterial está aumentada, tiene que contraerse más fuerte. ¿Cierto? Porque si no va a caer el gasto cardíaco. Y si cae el gasto cardíaco, la adrenalina va a aumentar la presión arterial. Y el problema va a estar aquí. ¿Ven? Por eso cuando ustedes ven el tratamiento de la hipertensión arterial, son puros fármacos que bloquean el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la actividad adrenérgica. ¿Ya? Ahora vamos. ¿Sí? Ya, entonces esta secuencia es así, pues. Se contrae el tabique de izquierda a derecha, ¿ya? El tabique de izquierda a derecha. Después las paredes de los ventrículos, ¿se dan cuenta ustedes? Las paredes de los ventrículos en una secuencia, porque ahí está la pared del ventrículo, ¿sí? Y lo último que se contrae es la base del ventrículo derecho. Y eso tiene una secuencia que este señor se dio cuenta. Les presento a don William o Wilhelm, ¿sí?, Einthoven, que es la persona que inventó el electrocardiograma. ¿Ya? Hay un señor que antes lo creó, ¿cierto? Pero el señor de antes veía que los músculos de las ranas, cuando se excitaban, generaban un cambio en la dirección de la corriente y eso lo podía registrar un bolígrafo. ¿Ya? No me acuerdo su nombre, nadie se acuerda su nombre. ¿Sí? Dale Dubin, que es el autor del libro Electrocardiograma, él se acuerda del nombre. ¿Ya? Bueno, y lo que hizo este señor fue poner en la superficie del cuerpo de las personas un sistema de electrodos de registro. ¿Ya? Y ese sistema de electrodos de registro lleva la corriente a un hardware, hoy día se llama hardware, que tiene un filtro. Y ese filtro limpia la señal del músculo y limpia la señal de los nervios periféricos, que son las otras señales eléctricas que tenemos en el cuerpo. Y deja un rango, se llama filtro pasa alto y filtro pasa bajo, deja un rango de hertz donde pasa solo la frecuencia o solo la actividad eléctrica del corazón. Eso es un electrocardiograma. Entonces es un sistema de electrodos y un hardware, ¿cierto?, que limpia la señal del músculo y la señal del nervio. ¿Ya? Y la amplifica, la señal del electrocardiograma. Y eso antiguamente, ¿cierto?, se veía en un osciloscopio. Nunca ustedes no conocen los osciloscopios, ¿cierto? Un aparato que uno tenía que mirar así porque pasaba
la corriente, no se puede imprimir en esos tiempos. ¿Sí? Y después empezó a ser impreso en un papel, ¿cierto? La gracia que está impreso en un papel es que es un papel milimetrado, en el que tú puedes hacer cálculos, medidas, mediciones y un montón de cosas que eso lo vamos a aprender acá. ¿Ya? Y lo vamos a repasar después en el curso de métodos diagnóstico clínico, que es el otro año. Pero en el método diagnóstico clínico vamos a ver las variantes del electro y vamos a ver el electropatológico. Entonces hoy día el objetivo de ustedes es aprender el electro normal. ¿Ya? Y hoy día sí que es ahora. Ya, porque antes en la malla antigua se los pasaba yo, después se los pasaba la Daniela, después se los pasaban de nuevo en medicina interna, después le hacíamos un repaso antes que fuera al internado y nunca lo aprendían. Pero ahora aquí lo tienen que aprender. ¿Ya? El electrocardiograma. Bueno. ¿Esa onda se puede detectar porque libera una onda electromagnética? No, porque las corrientes tienen intensidades que se miden en Hertz. Y hay un rango de intensidad de corriente en que está la señal del nervio. Y hay otro rango que es la más baja. Y eso esa es la que usa el equipo para medir la señal de nervio. ¿Cómo se llama el equipo para medir la señal de nervios? ¿Lo vimos el semestre pasado? Los potenciales evocados periféricos. ¿Se acuerdan? Ese aparatito que uno se pone aquí en un sensor y busca un nervio. ¿Qué nervio pasa por aquí? ¿El? Bien, radial. Entonces ahí uno le pone una corriente aquí al radial y con un sensor ve cómo se irradia la corriente del radial. Entonces la corriente es un estimulante que mide la corriente. Y tú mueves la mano, a veces no mueves la mano. Eso se llama potencial evocado periférico. Y lo hacen para ver si una persona, no sé, pues después de un accidente o después de una cirugía, por ejemplo, normalmente después de una cirugía de reconstrucción, las conexiones nerviosas están bien. ¿Ya? Se llama potencial evocado periférico y lo hacen los neurólogos. Entonces, alguno de ustedes que se dedica a la neurología va a hacer ese examen. ¿Ya? Y la otra señal que está en un rango de intensidad de corriente un poquito más alta es la señal del músculo, que eso la mide el electromiógrafo, que es el aparato para medir la señal del músculo. ¿Ya? Y el otro, que es la intensidad de corriente del electrocardiograma, donde está el registro, son entre los 50 y los 150 Hz. ¿Ya? El otro es entre 30 y 50 y el otro entre 10 y 30. ¿Ya? Pero eso no tiene que aprenderse. Eso me lo aprendí yo, que estuve encerrado con un profe un año aprendiendo electrofisiología. Bueno, mi profe murió, así que es casi en honor a él la clase. Bueno, entonces mira, tú tienes, estas se llaman derivaciones, ¿ya? ABR, que es la amplificación del voltaje del brazo derecho. O sea, aquí. Entonces usted le puede poner hay unas pinzas que se ponen, ¿cierto? Hay unos parches. Los parches tienen un electrodo de cloruro de plata con un gel conductor. ¿Ya? Las pinzas tienen una placa que es de plata. ¿Ya? Y eso conduce la electricidad. Algunos usan el gel conductor en las pinzas, pero las pinzas se van poniendo verdes cuando usan gel y se van sulfatando y la vida media del equipo se pierde. ¿Ya? A mí me lo enseñó esto, hacer el electro, a tomar un electro, una enfermera que tomó electro muchos años y me decía, los equipos se dañan y para que te compre aquí el Cefam otro equipo, decía, una lata, pasan años. ¿Ya? Normalmente esas son inversiones que hacen una vez. Bueno, acá en la universidad tenemos unos electros y yo le pedí al doctor Rodríguez que ojalá en el taller tomen electros. Se tomen electros entre ustedes. No tienen que sacarse la ropa ni nada, tienen que venir con una polera como tú y te ponen los electrodos por aquí abajo. Y puedes usar el brazo completo hasta aquí. ¿Ya? O sea, si no tiene brazo, si tiene una cicatriz, porque esas zonas no se pueden ocupar. ¿Ah? O si tiene un fierro o el profe. Tampoco puede. ¿Ya? Un poquito más bajito el fierrito, ¿no? Ya.
ABL, la amplificación del brazo izquierdo, y ABF, que es la amplificación del voltaje de la pierna izquierda. ¿Ya? ¿Sí? Y ustedes los equipos de monitoreo, esos equipos de monitoreo que hay en las clínicas, ¿cierto? Donde conectan al paciente, tienen 3 parchecitos igual, ¿cierto? Que los ponen aquí en los pacientes. Y bueno, y cuando hacen el holter de electrocardiograma, igual ponen los 3 parchecitos. Los ponen más cerca del corazón nomás porque si están más distantes el movimiento afecta a la corriente. ¿Ya? Pero el principio es el mismo. Y en el electro de movimiento, tú te pones los parchecitos y encima te pones una malla. Esas mallitas que tienen hoyitos, porque tú vayas a correr después. Entonces se te puede mover. ¿Ya? Si me consigo una para la salida a terreno, le ponemos a alguno un electro. Que es una mochilita que se usa súper chiquitita. Ya. Después tienes, estas se llaman derivaciones monopolares. ¿Ya? Y estas son las bipolares. Entonces, esta es la derivada 1, que va entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Siempre el brazo derecho, como el impulso se origina ahí, siempre el brazo derecho es el polo negativo. Siempre, porque el impulso se genera así. ¿Cierto? Entonces, yo le voy mirando la colita al vector. ¿Qué tiene un plumón que abriste? No tengo plumón. Ya era mucho pedirle un plumón con el cable HDMI. Ya me agarraron mala. Gracias. Miguel siempre. Ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te pasa. Mira. Entonces, nosotros cuando hablamos de esto, de la despolarización del atrio, después la otra imagen está, pero nosotros tenemos el vector del atrio. ¿Ya? Siempre he sido malo para esas cosas. Entonces después tienes el vector del tabique. Porque las células se despolarizan todas en conjunto, como vimos en la imagen. ¿Cierto? Van avanzando. Y eso lo llamamos vector. Y después el vector de los ventrículos. Y el vector de la base. Que es el último que tú ves. ¿Ya? Entonces esa es como la secuencia de activación. Entonces el vector tiene una punta que es positiva y una cola que es negativa. Porque las células van despolarizándose. Entonces cuando se van despolarizando, las que van despolarizando tienen carga positiva y después vuelven a estar en su estado polarizado que tiene un lado negativo. ¿Cierto? Ya. Entonces, cuando yo me pongo aquí en ABR, ¿ya? Veo cómo se aleja, ¿cierto? Y por lo tanto este siempre es el negativo. ¿Ya? ABL siempre aparece como más y menos. Porque en esta cosa, ¿cierto? En esta primera derivación, que es la derivada 1, el ABL es el positivo. Este es el negativo y ese es el positivo. Pero en la otra derivación, ¿cierto? En que ABL se combina con ABF, que esa es nuestra derivada 3. ¿Ya? En esa, el ABL es el polo negativo y ABF, que siempre es el polo positivo. ¿Ya? Entonces, y la otra que nos queda es la 2. La derivada 2, que es la combinación de ABR con ABF. ¿Cierto? Y esa es la bipolar. Y esto genera eso que se conoce como el triángulo de Eindhoven. ¿Ya? Y eso se ocupa como un eje cartesiano. ¿Se acuerdan del eje cartesiano del colegio? ¿Sí? ¿Ya? Para calcular la posición del corazón en el tórax. Y eso se hace el eje eléctrico del QRS, que lo vamos a aprender a calcular. El más y el menos en el ABL es porque llega positivo y sale negativo como hacia abajo. No, es que en algunas posiciones se comporta como positivo y en otras posiciones como negativo. Pero también porque genera ondas isodifásicas, que tienen 2 ondas difásicas. Una onda, por ejemplo, tú puedes tener QRS positivo y negativo. La onda P puede ser positiva y negativa. Por ejemplo, aquí en ABR siempre la onda P es negativa. Y en ABF siempre la onda P es positiva. Pero en esta puede ser así. Puede ser positiva y negativa. Puede ser difásica. ¿Ya? Pero esto lo ve como solo un plano
frontal? Sí, porque gracias, Luciana, por la pregunta, porque este sistema de registro con electrodos monopolares, ¿cierto? Te permite hacer un eje, ¿cómo se llama ese eje? Vertical, ¿cierto? Del corazón. Ese es horizontal, pues como el horizonte, ¿ya? Entonces, vertical, horizontal. El plano horizontal lo dan las precordiales, que son las otras 6 derivaciones, porque aquí tenemos 6 derivaciones. ABR, ABL, ABF, derivada 1, derivada 2, derivada 3. Tenemos 6 derivaciones. ¿Sí? Y nos faltan las otras 6, que son las precordiales. ¿Sí? Ya, pero vamos con esto primero. Bueno, entonces aquí está lo mismo que le dijo el profe, ¿cierto? Pero con un artículo publicado en una revista Nature, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto? La primera parte, que es la despolarización del atrio, la del tabique. Ya, ¿por qué sale el ventrículo izquierdo y no sale el derecho? ¿Quién me puede decir eso? ¿O a quién se le ocurre? ¿Por qué sale el ventrículo izquierdo y el derecho no? No hay nada en el pie derecho, No, no, no. Es más grande el antiguo izquierdo. Ya, es más grande. ¿Y qué pasa con eso que sea más grande? Cuando, mira, hay varios principios del electrocardiograma. Las ondas son más grandes cuando el corazón está más cerca de la pared torácica. Entonces, por ejemplo, en los niños tú ves una onda y en una persona obesa ves una onda más chiquitita. ¿Sí? En un deportista una onda grandota y en una persona obesa una onda más chiquita, porque está más alejado del tórax, más cercano, más alejado del tórax. ¿Ya? De la superficie del tórax. ¿Ya? Y el otro principio es que cuando dos zonas se despolarizan en sentido contrario, se restan. Y el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho se despolarizan en sentido contrario. ¿Pero quién gana? El izquierdo, que tiene más masa celular. Entonces lo que tú ves es el ventrículo izquierdo menos el ventrículo derecho. Y por eso que se habla que solo se despolariza el izquierdo. ¿Sí? En realidad lo que estás viendo es el ventrículo izquierdo menos el derecho. ¿Sí? Ya. Vamos a ese ritmo, ¿eh? Si no entienden, no importa. ¿Ya? Yo no había entendido Me preguntan de nuevo. de lo de monopolar o bipolar. Bipolar es que considera dos derivaciones. Ah, ya. ¿Sí? Y monopolar es una sola, pues ABR. La derivada 2 es ABR con ABF. ¿Ya? Ya. Entonces, mira. Aquí hay dos posiciones. La posición 5 y la posición 1, que en realidad es como porque tiene que ver con las precordiales, que se llaman B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ya? Pero vamos a decir, hablar de posiciones. Después vamos a decir que, entonces yo estoy mirando el corazón aquí, B5, lo estoy mirando aquí. Y B1 lo estoy mirando aquí. ¿Ya? Esas son las posiciones. Entonces lo estoy mirando aquí, lo estoy mirando aquí. ¿Ya? Entonces, mira, cuando yo lo miro aquí, que es este, ¿sí? Yo veo que... otro principio básico, antes que entendamos esto. El vector va así, ¿cierto? Si el electrodo está aquí, ve cómo se acerca la corriente, ¿cierto? Entonces eso genera una deflexión positiva. Y si el electrodo está acá, ve cómo se aleja la corriente y eso genera una deflexión negativa. ¿Ya? Y por eso que tenemos deflexiones respecto a una línea basal. ¿Sí? Si tú tienes el electro así sin nada conectado, hay una línea. Entonces, esa que ponen en las películas dicen se murió. A veces no se murió, a veces tiene una fibrilación, ¿no? ¿Ya? Bueno. Ya mira, entonces aquí está la línea basal y primero vemos como la depolarización del atrio se aleja. O se acerca. Si nos paramos aquí, ¿qué pasa con el atrio? ¿Se acerca o se aleja? Y entonces genera una onda P positiva. El color azul es el mismo color azul de ahí. ¿Sí? Ya. Entonces nosotros vemos cómo se acerca la despolarización del atrio. Y si lo miramos en esta posición, también vemos cómo se acerca. ¿Ven? Entonces también genera una deflexión positiva. Vamos a hacer el ejercicio, pero vamos a poner un electrodo acá arriba, que sería BR. ¿Y qué pasa con el 1 ahí?
se aleja. Entonces, ABR, aquí vamos a hacer ABR. La onda P debería ser, y en ABR la P siempre es negativa. De hecho, tú dices, hay un criterio que tú dices, si hay onda P, tú dices, el ritmo se origina en el nodo sinusal, cuando hay onda P. Pero si la onda P es negativa en ABR, es un ritmo sinusal regular. O un ritmo sinusal normal, perdón. Un ritmo sinusal normal. ¿Ya? O sea, la onda P negativa en ABR, ritmo sinusal normal. Siempre es negativa en ABR. Y siempre es positiva en ABF. ¿Ya? ¿Está claro? Después está todo eso. ¿Sí? Bueno, después vemos el tabique, mira. El tabique, que sería la segunda actividad eléctrica que vemos, la del tabique, ¿se acuerdan? Ya. Y aquí, si nosotros estamos en B1, vemos cómo eso se acerca. Y mira, ahí está la R. Ahora, esta pausa que está aquí es la pausa atrioventricular. Porque hay una pausa ahí. ¿Sí? Después, aquí de nuevo está la pausa atrioventricular y ahí está la R. Pero aquí nosotros vemos cómo se aleja la R. Perdón, cómo se aleja el tabique. No le vamos a poner nombre todavía. Cómo se aleja el tabique. ¿Ya? Y después tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que se despolarizan, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? En esta posición nosotros vemos cómo el ventrículo izquierdo se acerca. Y en esta posición nosotros vemos cómo el ventrículo izquierdo se aleja. Y si lo toma perpendicularmente, ¿cómo lo representa? ¿Cómo? O sea, no sé si hubiera un B4. B3, B4, si va al 3. Claro, ahí vamos a ir viendo cómo cambia de B3 y B4. Estamos viendo 3, pues con 3 es suficiente. No, pero en el ejemplo. O sea, con la flechita número 3, si hubiera un electrodo perpendicular, ¿cómo lo toma el electrodo? Primero ve cómo se acerca y después cómo se aleja. Entonces genera una onda difásica. ¿Ya? Bueno, si lo miramos en ABR, nosotros, mira, en ABR nosotros de aquí estamos viendo cómo el estímulo se acerca, ¿ya? Y la del ventrículo se está alejando. ¿Sí? Ya. Mira, ahí está de hecho los cambios que tiene el complejo en B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Sí? Todas las formas que tiene el complejo en las diferentes posiciones. En el síndrome que mencioné ayer, el de Wolff-Parkinson-White, como no tiene la pausa en la B, ¿cómo se vería? Se ve todo pegado. La onda P pegada con el... O a veces no se ve la onda P, no hay onda P. Sí, y eso ya te dice que el ritmo no es sinusal. ¿Ya? O se ve todo junto. Y el intervalo PR, que es este, el intervalo PR, se ve más corto de lo normal. Debería medir 0,08 a 0,12, pero mide menos de 0,08. ¿Y eso indicaría que no hace la pausa en la B? Eso indica una arritmia, ¿sí? Que no está haciendo la pausa en AB. ¿Ya? Ya. Y después tenemos la base del ventrículo derecho, ¿cierto? Y ahí lo ve como una S, ¿sí? Y aquí en esta parte, mira, ¿qué pasó con la base del ventrículo aquí? Se aleja, se suman. Entonces esta S es parte de la despolarización del ventrículo y una parte la despolarización de la base del ventrículo. Porque se aleja, se suman. ¿Sí? Ya. Ya, mira, eso en cardiología los acuerdos son súper importantes. Ya está el INTERHEART, que es un estudio mundial del estudio de la salud cardiovascular, está la Asociación Americana de Estudio del Corazón, ¿cierto? La American Heart Association, y todos ellos se ponen de acuerdo. Entonces, aquí hay una nomenclatura. Entonces, Q, R, S tienen un significado. Q es la primera onda negativa que precede a una onda positiva. Aquí no hay Q. Aquí hay Q. Primera onda negativa que precede a una onda positiva. ¿Ya? R es la primera onda positiva. Entonces aquí, esto se llama R, porque es la primera onda positiva. Ahora, como es pequeñita, es R minúscula. Y esta, como es grandota, es R mayúscula. ¿Ya? Y la S
S es una onda negativa que está posterior a una onda positiva. Entonces, esta es S y esta es S. Eso está en el texto de la presentación. ¿Ya? Bueno, y de ahí nace el complejo QRS, que puede ser RS, porque aquí es RS, mira. Aquí es RS, 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 QRS, QRS. ¿Ya? Y es súper importante mirarlo. Porque si ustedes ven el QRS, en definitiva nos está mostrando la despolarización del ventrículo, súper bien. Entonces, por ejemplo, cuando las personas tienen bloqueos de rama, ¿cierto? De las ramas que están ubicadas en los tabiques, en el tabique el QRS se hace más ancho, porque por una parte va a pasar más lenta la corriente. Entonces se hace más ancho, o a veces tienen un QRS mellado, que es como que se despolariza una parte y después la otra parte. ¿Ya? Ahora, se despolariza el ventrículo y se repolariza el ventrículo. Después de un rato, porque el corazón se contrae así. Es una contracción isométrica, ¿se acuerdan? Isométrica, se la pregunté por ahí en alguna prueba. La contracción es isométrica. Y se relaja. Y se relaja. Entonces, en ese... y que viene la relajación, hay una pausa que se llama segmento ST. Entre la S y la T. ¿No está la T, po? ¿Dónde hay una T? Ese no es el computador. Y aquí está. Ahí está la T. ¿Ya? Ahí está la T. Está la T. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, imagínense que un corazón está infartado. Las células infartadas están despolarizadas. Tienen carga positiva. Por lo tanto, siempre están excitadas y no se relajan. Y por eso el ST hace esto. Para arriba. ¿Sí? Porque hay unas células que están excitadas, pues no se despolarizan. Entonces, esa marca de las células despolarizadas se llama supradesnivel de ST. Y una célula que recibe poco oxígeno no se despolariza. Y el segmento ST hace esto. Porque hay células hiperpolarizadas mientras las otras están despolarizadas. Y eso es el movimiento que hace el segmento ST. Supra o infradesnivel de ST. ¿Ya? Bueno. ¿Lo entienden? ¿Cuál es el significado de T? T es la repolarización del ventrículo. ¿Ya? Bueno, y estas derivaciones que están acá, siempre aprieto el computador que no es. Aquí tienen ustedes, pues mira, la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3, la 4, la 5 y la 6, que son las precordiales. ¿Ya? Esas precordiales están ubicadas en el área precordial, porque se llaman precordiales. Entonces, aquí están, pues mira, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y están ubicadas en posiciones que están definidas también. ¿Ya? Entonces, B1 va en el cuarto espacio intercostal derecho. B2 va en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Está eso, ¿ah? Está ahí. Ahí está. ¿Ya? B3 va entre B4 y B2. Entre B4 y B2. Pero B4 sí va en el quinto espacio intercostal en la línea clavicular media. Al medio de la clavícula. B5 va en la línea axilar anterior, en el quinto espacio intercostal, y B6 va en la línea axilar media, en el quinto espacio intercostal. ¿Ya? Y eso es un acuerdo. Ya hay una posición, una variante que la vamos a ver en el otro curso, ahora no nos voy a marear con eso, que es poner los electrodos en la espalda. ¿Ya? Pero esa es una variante. Eso es el otro año nuevo. ¿Ya? Entonces, bueno, mira, si tú miras acá, tienes un pequeño registro de B1, un pequeño registro de B2, un pequeño registro de B3, un pequeño registro de B4, un pequeño registro de B5,
un pequeño registro de V6. ¿Ya? Que eso son 2 segundos normalmente. ¿Ya? ¿Por qué yo sé que son 2 segundos? Porque más o menos esto cae en un segundo, 2 segundos. ¿Ya? Ahora, también sé que son 2 segundos porque esto corre a 25 milímetros por segundo. O sea, 5, 10, 15, 20, 25, 1 segundo. 5, 10, 15, 20, 25, 2 segundos. Listo. Entonces, ese otro estándar técnico. El papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Y eso cuando uno calibra el electro, lo mira antes de tomar un electro, tiene que ver que esté calibrado correctamente. Porque si no, si lo tomáis a una velocidad mayor, si lo tomáis a una velocidad menor, ¿qué pasaría? Piensen, ¿qué pasa si lo tomo a una velocidad mayor? Se va a ver como una... Excelente, se va a ver como una bradicardia, porque estar más largo. Y si lo tomamos a una velocidad menor, se va a ver como una taquicardia. ¿Ya? Entonces, en el registro siempre aparece eso. Estos están medio cortados, ¿cierto? Todos son electros que hemos tomado. Estos están medio cortados. La parte de abajo normalmente dice 10 milímetros por milivolt, 25 milímetros por segundo. ¿Ya? Y esta mosquita que aparece aquí, es la amplitud de voltaje. 10 milímetros por milivolt. Entonces uno cuenta ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos pequeños. La amplitud de voltaje es 10 milímetros por milivolt. ¿Ya? Y esta mosquita siempre lo muestra. Ahí está perfecto en la línea. Entonces son 2 cuadritos. Cada uno es 1 milímetro. Parece que es un papel milimetrado. Entonces aquí hay 1 milímetro. ¿Sí? Si corre a 25 milímetros por segundo, ¿cuánto es un cuadrito pequeño? No, ¿cuánto es un cuadrito pequeño? ¿Cuántos segundos hay en un cuadrito pequeño? En uno de estos. ¿0? 0,04. Bien, súper bien. ¿Te gusta el corazón? ¿Te gusta el corazón? Los sistemas van a experimentar su primera inquietud de que hay un sistema que les va a gustar más que el otro. A mí digestivo me carga. Si viene alguien y me dice, ¿le hago clase de digestivo? Yo sí, por favor. ¿Ya? Me carga digestivo. Por eso no hago digestivo. ¿Ya? Pero los otros sistemas uno le gusta a uno más que otro. A mí el que más me gusta es renal. El que más me gusta. Y a ustedes a alguno le va a gustar. Y al que no les gusta a uno le cuesta. ¿Ya? Entonces a ese tienen que ponerle más empeño. El otro como que fluye. Bueno. Ya. Entonces las derivaciones son monopolares, la ABL, ABR y ABF, ¿cierto? Bipolares, la derivada 1, la 2 y la 3. La 2 es la que más se usa, ¿cierto? En el sistema de registro, ¿ya? Que se llama de 2 larga, mira. Yo les voy a mostrar uno porque ya nos queda poquito, pero les voy a mostrar todos los secretos de la clase. Entonces, mira, aquí en la derivada 2 larga. Y eso te permite hacer otros cálculos, otras cosas que son importantes. Ya, por ejemplo, te permite ver que el ritmo es regular. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque aquí es difícil ver el ritmo regular, porque hay 2 derivaciones, ¿no? Entonces uno dice, mira, entre este y este hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y algo cuadritos. Entre este y este hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y algo cuadritos. Entonces el ritmo es regular. Cuando hay diferencias entre, uno normalmente mide 3. Si hay diferencia, el ritmo es irregular. Y esos corazones que laten a veces, tum, 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 tum. ¿Sí? Es un ritmo irregular. ¿Ya? Te permite también calcular la frecuencia cardíaca en ritmos irregulares, estos registros largos. ¿Ya? Aquí midieron el registro 2, la derivada 2, B1 y B5. Para ver los cambios de la morfología en este corazón. Pero se dan cuenta, ahí dice 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio. ¿Sí?
¿Qué otro dato más? Está la amplitud de voltaje, que es entre 0,56 y 20 Hz. ¿Ya? Y eso, ahí está la indicación de una bradicardia sinusal no confirmada, porque el electro no es como en las películas, pues uno no mira el electro y dice, oh, se va a morir. No, el electro es un examen que acompaña a la clínica. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si ustedes miren la frecuencia cardíaca en este paciente, son 300, 150, 100, 75, 65, 55, 35. 35 latidos por minuto. Y el paciente le está hablando aquí. Entonces no se murió. ¿Cierto? Es mío, por eso. ¿Ven? Es la expresión máxima de la disautonomía. Y ahí tienen otro, mira, la frecuencia cardíaca aquí es. Para aprender eso que acabo de hacer yo, 300, 150. La frecuencia cardíaca es 150 latidos por minuto, una taquicardia. ¿Ven? Entonces es distinto, ¿se dan cuenta? Son distintos. Ya, vamos para atrás, sigamos, si tenemos que aprender, de a poquito. Ya, a poquito. Ya. Los electrodos entonces son sistemas de registro, puede ser uno de estos, ¿cierto? Que es un parchecito, ¿ya? El parchecito normalmente a la vuelta trae un gel, ¿cierto? Yo le voy a pasar al profe para que tenga ahí en el taller. Y dentro tiene un diodo de plata. Y aquí se conecta un cablecito. Se usan normalmente para el monitoreo anestésico, porque en este se considera que el paciente se va a mover. ¿Ya? O se usan también para los test de esfuerzo, o se usan también para hacer los test de esfuerzo máximo, con el consumo de oxígeno máximo. ¿Ya? Una persona va a trotar, va a sudar, entonces el parchecito no se sale. Para que no se salga hay que pasar un alcohol con alcohol y poner el parchecito, porque uno en la piel tiene grasita. ¿Cierto? Ya. Estas son unas peritas que se usan para el electro de reposo con estas pinzas. Se usan para el electro de reposo. Ahí se considera que el paciente no se va a mover. ¿Ya? Entonces esas peritas uno las aprieta y succiona como ¿cómo se llaman esas? Las ventosas. ¿Sí? Y después para sacarla uno la aprieta y la saca, porque si la tiráis queda marcado queda rojito, como un chupón. ¿Sí? Y se ve feo. Bueno. Entonces, este sistema funciona así. Pues aquí está el hardware, ¿cierto? Que limpia la señal. ¿Sí? Aquí están los electrodos, que como norma técnica tienen que ir puestos como los describimos. ¿Sí? ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y aquí estaba cómo se ponían, pues, ¿cierto? Entonces eso lo tienen que, cuando vayan al taller, lo tienen que estudiar. Lo tienen que saber. ¿Ya? Bueno, el jueves, como les dije, a las 9:30 va a estar activa la prueba, hasta el otro jueves a las 9:30, que sería el control de del primer taller. ¿Ya? Y lo tienen que hacer, tienen que estudiar y hacerlo, porque es una oportunidad nueva. ¿Ya? Bueno. ¿El control está abierto todas las semanas? Todas las semanas. Pero son preguntas aleatorias de una base de preguntas, así que no son las mismas preguntas para todos. Tienen que estudiar. Es de electrofisiología, lo que vamos a ver hasta hoy día, hasta mañana terminamos yo creo electrofisiología. Ya, entonces como norma técnica, ¿cierto? 10 milímetros equivale a 1 milivolt y el papel corre a 25 milímetros por segundo. ¿Ya? Entonces el cuadrito este pequeño equivale a 0,04 segundos, como dijeron ustedes, ¿cierto? Y en un minuto, ¿cuántos cuadritos pequeños hay? En un minuto. Pequeños. Porque mira, 5 cuadritos equivalen a 0,2 segundos. Cada un segundo hay 25 cuadritos pequeños. ¿Cierto? Entonces, en un minuto hay 1500 cuadritos pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque hay una norma que se llama norma de los 1500. Que tú cuentas los complejos QRS y lo divides por 1500. Una norma que se ocupa para eso. ¿Ya? Para calcular la frecuencia cardíaca. Ya, y cuando hablamos de amplitud de voltaje, esta es la amplitud del voltaje, ¿cierto? Que es 10 milímetros por milivolt. ¿Ya?
Bueno, veamos la... Nada, no veamos nada más. Vámonos. Profe, ¿esta semana Muchas parten gracias. los talleres o la otra? No, la otra. Ya. Esta semana no tienen clase. ¿Ya? ¡Chao!